Delegado de Peñarol, perdón Enrique por la demora. Delegado nacional. Delegado de Nacional, perdón, estoy mezclando todo ya. Enrique, gracias por acompañarnos porque hay un tema que también toca a Nacional, una sanción que se conoció ayer. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Martín, buen día, audiencia. ¿Cómo les va a todos? ¿Te asustaste por la presentación? Y la verdad que dije, me parece que le erraron de red de radio. Pensé. No. Bueno, Enrique, gracias de verdad por acompañarnos. Nacional ha sido sancionado. ¿Se puede decir una sanción doble? Porque es una sanción en la que no puede jugar en su estadio y aparte no puede jugar con público, ¿o es una única sanción? No, Martín, vas en el camino correcto. El elenco de sanciones ante las diferentes actitudes de la gente es variado y concretamente aplicaron dos literales del artículo 14 del Código Disciplinario. Uno es la prohibición de jugar en un estadio determinado y la otra es la obligación de jugar a puertas cerradas, en este caso sin público local, que puede ser en cualquier estadio donde oficie de local. Los tricolores en 2 partidos no van a poder jugar en el parque ni con su público. Estos encuentros son Cerro y Deportivo Maldonado. En ese caso, la mesa ejecutiva es quien tiene la potestad de elegir dónde. No puede elegir, por ejemplo, el Estadio Centenario. La mesa ejecutiva va a establecer o no, pero podemos llegar a elegir también. ¿Pero por qué decís que no el Estadio Centenario? Y bueno, porque no es un estadio que Nacional ha jugado también, en algunos casos como local. No. La única prohibición es de jugar en tu estadio, en el Parque Central. Ese es el partido designado por el Club Nacional de Fútbol para jugar como local durante la competencia local. Bien, expliquemos también por qué la sanción no corre a partir de hoy. Hay un reglamento de funcionamiento de Consejo de Liga y Mesa Ejecutiva que establece ya predeterminado en qué fecha y en qué horarios se promulgan los fallos, que es una instancia administrativa posterior a lo jurisdiccional. O sea, una cosa es la función de la comisión disciplinaria, que dicta su decisión, pero después hay que hacer lo que se llama la promulgación, y recién que es el momento que marca el comienzo de la ejecución de lo decidido por la comisión. Y ese momento para comenzar a ejecutar, que es la promulgación, se establece que debe realizarse los días jueves a las 0 horas, salvo aquellos casos en que hay fecha entre semana. El reglamento habla de miércoles y jueves, en cuyo caso se promulga a las 0 horas del viernes. Entonces, no se puede empezar a ejecutar el fallo hasta ese momento. Ese momento es posterior a la disputa del partido, en este caso con Miramar, que está fijado para la tardecita del día de hoy. Ustedes con esta situación de sanciones, no sé si decirle batería, vos lo explicabas de una buena forma, pero digo, en el contexto que se desarrolló todo, Nacional con esta sanción, ¿es lo que esperaba? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Sienten que es injusto? ¿Sienten que se recorrió un camino que capaz no era el correcto, más allá de que sí podían entender que existieran sanciones? ¿Cómo lo analizan desde Nacional? Mira, por un lado, tenemos que establecer que, como te decía hoy, el elenco de sanciones es muy variado para situaciones como las ocurridas, y fíjate, podría haber ido desde la pérdida de un punto, por ejemplo, si se hubiera considerado que fue una conducta manifiestamente grave, que finalmente la comisión entiende que no, desde la pérdida de un punto, como te decía, lo que hubiera sido muy importante y hubiera incidido directamente en la parte deportiva de la definición del campeonato, hasta otro tipo de sanciones, multas, e incluso son acumulativas. Desde ese punto de vista, tenemos que razonar que no es un fallo tan perjudicial, más allá que en los hechos sí perjudica, porque jugar sin público, ustedes saben que no es lo mismo que jugar con público, y jugar en todo estadio también tiene un peso superlativo. Ahora bien, en la misma comisión existieron opiniones divergentes. 3 personas consideraron que debía sancionarse de esta manera, con 2 partidos, con las consecuencias que ya hemos mencionado, y otras 2 personas entendieron que, en función de todo lo realizado por el club, que se acreditó en cuanto a evitar que siguieran produciéndose los hechos, a tratar de evitar todo lo que sucedía, al haber colaborado con la inspección policial anterior,
nuestro entrenador pidiendo gritos que se calmaran, los jugadores también, nosotros también, entendieron que no debía establecerse esta sanción más allá de un solo partido. Entonces, evidentemente, hay argumentos serios para eventualmente apelar la parte que es apelable de esa sanción, y es lo que estamos analizando. Tenemos tiempo, tenemos un plazo de 3 días hábiles, vamos a conversarlo con comisión directiva y después se resolverá. Pero en definitiva y en síntesis sobre tu pregunta, es para lo ocurrido puede considerarse que no es un fallo tan grave, pero de alguna manera sí lo es también, porque insisto, no jugar con tu público y en tu estadio es complicado realmente cuando estás en las etapas definitorias del torneo, ¿verdad? Bien, hay un punto que ustedes lo van a analizar, según nos decían, para ver si se puede apelar. Ese único... No, poder se puede. Está Hay bien. que analizar si entendemos que es conveniente, si entendemos que vale la pena, si no vale la pena, los pros y los contras, deportivos, políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, pero ese punto sería, por ejemplo, apelar la posibilidad que en vez de 2 partidos sin público, puedan jugar un partido sin público. Sí, efectivamente. Hay una norma en el Código Disciplinario que prevé en forma taxativa, o sea, números clausus, no se puede alterar, cuáles son aquellas sanciones que no son recurribles. Y en ese elenco de sanciones no recurribles está prevista una de las 2 que se ha dispuesto, que es la prohibición de jugar en un estadio determinado, es decir, la prohibición de jugar en el Parque Central. Eso no lo podemos recurrir, porque está expresamente excluida. En cambio, como no está excluida la sanción de obligación de jugar a puertas cerradas, es decir, sin público, en cualquier otra cancha que oficie de local, eso sí lo podemos recurrir. Por ejemplo, si jugamos un día en el Viera, un día en el Francini, uno de esos 2 partidos podría intentar ser reducido, por ejemplo. Bien, pero nunca se podría suprimir en el 100%. Sí, también. También. Cuando digo reducido, puede ser reducido o exonerado totalmente. Bien. Pero a la vez, por eso yo te decía, hay que hacer un análisis, porque también el club no pretende dar un mensaje como diciendo esto que sucedió está bien. Claro. Porque no lo consideramos así, no está bien. Lo que sí podemos pensar, eventualmente, si podría haber sido sancionado simplemente con una multa, como ocurrió, por ejemplo, en el partido con el mismo rival en el estadio de Peñarol por el Apertura, que hubieron hechos graves también, como la pedrea al ómnibus, a los vidrios, que podría haber causado daños a los jugadores, todos los mismos objetos que se lanzaron lamentablemente cerca del arquero Aguerre en este último clásico, también había sucedido con Mejía en aquel estadio, y allí hubo solamente una sanción de multa. Entonces, son elementos a considerar, pero el club, te repito, no pretende hacer oídos sordos ni taparse los ojos, porque hubo excesos que no deben ocurrir. Enrique, y justamente con esto que estás mencionando, ¿de cierta forma le generó algo de molestia a ustedes por cómo fue resuelto el fallo por el clásico en el campeón del siglo y cómo ahora los afecta a ustedes este fallo? No, yo no te diría molestia, porque son visiones, hay mucho subjetivismo para analizar si es más grave o menos grave. Yo comentaba en ocasión de la audiencia con los miembros de la comisión, de la audiencia del lunes, que muchas veces cuando los hechos son más recientes o tan recientes, impresionan como más grave porque los tenemos más frescos y a veces nos olvidamos de otros hechos, ¿verdad? A veces es difícil y hay mucho subjetivismo. No quiero entrar en esa plite de si me trataron mejor o peor que al rival, pues, por hechos quizá en algunos aspectos similares. Uh-huh. Yo creo que tenemos que concentrarnos en si pudimos demostrar toda la actitud que tuvo el club en pro de que cesaran los incidentes, cosa que lo probamos. Las 2 discordias son muy importantes. Las personas que emitieron las discordias, yo creo que son hombres de derecho y analizaron también de la misma manera que las otras 3 personas que establecieron la sanción por mayoría, también lo detallan. Entonces, hay que respetar ese tipo de cosas y no ver fantasmas. Simplemente analizaron distintos los hechos y
y la sanción fue diferente. Recién hablabas de los posibles pro y contras a la hora de realizar la apelación del fallo. Cuando hablas de contras, también hablas de alguna cuestión política. ¿Qué tipo de contras puede haber o pasa solamente por esto que también mencionabas respecto al mensaje que ustedes como directiva quieren dar? Juan Pablo, como te decía, yo creo que estas cosas hay que cantarlas bien y no nos gusta hacerlo en los procesos, digamos, por vía mediática. Tengo que analizar los argumentos, yo ya los tengo detallados, pero preferiría esperar primero porque no está decidido qué camino tomar, y segundo porque entiendo que por respeto a los propios miembros de la comisión son quienes se deben enterar primero, más allá que la situación la reevaluará en ese caso eventualmente la comisión de apelaciones y ya no esta misma comisión que actuó. Queda claro, Enrique. Y por otro lado te pregunto si estás al tanto a la hora de realizar el fallo, la comisión disciplinaria también tuvo en cuenta, por ejemplo, la aparición de banderas de Peñarol en la tribuna Abdón Porte. Sí, tuvo en cuenta todo lo denunciado por el área de seguridad. Bien, ese es otro de los puntos importantes. Lo otro, recordarnos los plazos que Nacional tiene para presentar en el caso que lo decida esta apelación. El plazo para presentarlo es de 3 días hábiles y empieza a computarse en el día de hoy, es decir, al primer día hábil siguiente a que fue emitido el fallo, por lo tanto vence el lunes que viene, si no me equivoco. Muy bien. Enrique, gracias por tu tiempo como siempre, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Enrique Campos con nosotros explicando un poco los pasos que Nacional podría llegar a dar.